Buenas tardes, Licen. ¿Cómo está? Buenas tardes. Daremos un tiempito más para que puedan ingresar sus compañeros y empezar la clase. Hoy es 25, ¿no? Ya. A ver, que ingresen, que sigan ingresando. Vamos a ir añadiendo a los que ingresan. A ver, mientras tanto vamos a llamar lista jóvenes. Maciel está, Murrío. Presente, Lice. Ya. Hernán Heredia. Hernán Heredia está. Daniela Chacata. Luis Fernando Chacata. Presente. Ya. Carla Mayerlin. Alarcón no está, ¿no? Helen va a pasar. Michelle, Micaela. Presente, Lice. Ya. Erika Andrea Betancourt. Presente, Licen. Ya. Alessi Castellón. Castellón está. Tatiana Crespo. Zaida González. Presente, licenciado. Ya. Johnny Guzmán. Lorena Huanca. Clara Mamani. Clara está. Sí, dice presente. Está bien. Francis Magalí. Presente, Lice. Ya. Carla Diana Muñoz. Presente, Licen. Ya. Lidia Polo. Presente, Lice. Ya. Alejandra Yasmín Ramírez. Presente, licenciado. Ya. Raquel Ticona. Inés Visalla. Catherine Morales. Noelia Andia. Evelyn Lazarte. Presente, licenciado. Ya. Silvia García. Presente, Licen. Ya. Gloria Banca. Lice, Sí. ¿le pueden dar permiso, por favor, a Gloria? Ya le había contado su Sí, situación ya. del... Sí, me dijo algo. Sí, está bien, me escribió. Karen Torrico. Karen Torrico. Ya. Karen, aquí no podía activar mi audio, perdón. Ya, nombré Karen Torrico.
Ya, ¿quién más ha llegado, ha ingresado tarde? Tatiana Crespo, listen. Tatiana, que estás por acá, un segundito. Tatiana, ¿listo? Gracias, Liz. ¿Quién más? Alarcón Mayerlin. Yo más licenciado, Daniela Chacata. Ya, un segundito, Alarcón, Mayerlin, ya. Daniela, ¿no? Sí, licenciado. Ya, Daniela Chacata, listo. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Que ha ingresado tarde? Bueno, de todos modos vamos a actualizar más después esta lista, ¿ya? Bien. A ver, lo que habíamos hecho en la última clase, habíamos dicho que con este tema vamos a concluir la materia, ¿no es cierto? Con economía política. Y les voy a dar qué es lo que va a entrar al examen y qué es lo que no va a entrar hoy día, ¿no? Hoy día es nuestra última clase. Jóvenes, después al examen nomás, que es el día, creo que es el 30, ¿no? Nuestro examen. ¿Qué fecha es nuestro examen? 30, ¿no? 30, la próxima semana, el próximo 30, miércoles, sí. Entonces, ya, ¿para cuándo era la práctica? Les he mandado la práctica. Para ¿Hasta hoy. ¿Hasta qué hora era? Para hoy Hoy día. hasta Pero la hasta- noche, supuestamente hasta las 10, creo, Lisa. Sí, ¿no? Hasta las 10 creo que está así programado. Ya. Esa práctica ya saben que va a valer 10 puntos, ¿no? Entonces, el próximo miércoles damos nuestro examen final y con esta parte de economía política terminamos. Toda la materia, todo lo propuesto. En el segundo Zoom les voy a decir qué entra y qué no entra de todo, ¿no? Porque son 9 capítulos, es harto. Sí, les había dicho que ya tengo ahí tengo un esquemita más o menos para decirles qué va a entrar de la teoría y qué va a entrar de la parte práctica. ¿Ya? Bueno, a ver, vamos a terminar esta parte y después en el próximo Zoom les muestro qué es qué es aparte de quién va a entrar y quién no va a entrar al examen. ¿Ya? Bien, entonces lo que habíamos dicho que la economía política estudia las relaciones sociales de producción, estudia la distribución, el ingreso, ¿sí? El consumo. Eso estudia la economía política. Ya les había dicho que no confundamos economía política con política económica. Cuidado, muchas veces yo les pregunto, ¿qué estudia la economía política o qué es la economía política? Y me ponen el concepto de política económica. Y eso es otra cosa, ¿sí? Política económica la hemos hecho, ¿no? En el tema, no recuerdo en qué tema, en el tema 1 creo, donde están las principales divisiones de la economía. Ahí está, economía descriptiva, teoría económica y política económica, hemos esquematizado, ¿no es cierto? Esas son las políticas económicas, lo que hace el Estado, ¿sí? Para demarcar y condicionar una economía. Habíamos visto incluso objetivos de la política económica, que son el desarrollar una economía, estabilizar una economía, la eficiencia distributiva, ¿no? Habíamos visto también eso. Esas son políticas económicas. Ahora, la economía política es otra cosa. Estudia las relaciones sociales de producción, ¿sí? La distribución, el ingreso, ¿no? Todo eso estudia la economía política. Ahora, de esto habíamos visto lo que vamos a hacer en esta parte, en este cambio. Ya les he dicho que esto son materias, ¿no? En otras, en Derecho, por ejemplo, hay una carrera, Ciencia Política, ¿sí? Donde hacen harta economía política, ¿no es cierto? Entonces, en otras carreras son materias, economía política 1, economía política 2, son materias que hacen en un semestre, 2 semestres hacen, ¿no? No estamos viendo de modo general, ¿sí? Porque hemos hecho tantos temas, ¿no es cierto? 8 temas más hemos hecho adelante de esto. Entonces, estamos viendo así cosas importantes de esto. Y lo más importante es tener una idea de cómo funciona un sistema capitalista y cómo funciona un sistema socialista. Por supuesto que hay muchas cosas que hablar también de esto, ¿no es cierto? Son libros, son. Todos nos estamos resumiendo y sintetizando en cosas pequeñas, concretas. ¿Ya? Entonces, en la anterior clase habíamos visto el modo de producción capitalista, ¿no? El sistema de capitalismo
o economías liberales también, ¿no es cierto? Y habíamos dicho también que del mercantilismo se ha pasado al capitalismo, ¿no? Con el advenimiento de la revolución industrial, la primera revolución industrial, la sustitución de la mano de obra por la maquinaria, ¿no? La revolución industrial. Entonces, del mercantilismo se pasa al capitalismo, ¿no? Son economías liberales, neoliberal se llama. ¿Ya? Entonces, los antecedentes directos eran la revolución industrial. Los fundadores, ¿sí? O los precursores de esta tendencia, digamos, si quieren, Adam Smith y David Ricardo. ¿Sí? Esto hemos visto la anterior clase, ¿no? Ahora, los principios. A ver, los principios de esto. La producción tiene fines de lucro. Los empresarios van a producir para ganar, para lucrar. Eso es innegable, ¿no es cierto? Entonces se pretende producir, dice, para obtener la mayor ganancia posible. Cuanto más ganen, cuanto más maximicen sus beneficios los empresarios, mejor, ¿no es cierto? ¿Y cómo maximizan sus beneficios? Tratando de reducir sus costos de producción, lo que gastan los empresarios para producir un determinado bien. ¿Sí? Reducir costos. Reduciendo los costos a lo malo, porque para producir algo necesitas gastar, ¿no es cierto? Pagas a los empleados, compras materia prima, ¿no es cierto? Compras infraestructura, costos fijos, ¿sí? La herramienta, maquinaria, gastas. A eso se llaman costos, ¿no? De producción. Y habíamos visto eso, ¿no? Costos fijos y costos variables a corto plazo, ¿sí? Entonces, de todo lo que gana, sus ganancias, lo que vende, sus ingresos del empresario, de eso tiene que restar sus costos, lo que ha gastado, y va a tener su beneficio, ¿no? Su ganancia líquida, ¿sí? Su beneficio. Entonces, el empresario siempre va a tener esa filosofía, esa mentalidad de lucrar, ¿no es cierto? Ganar. Ahora, para obtener la mayor ganancia con la menor inversión, dice, ¿no? Otro principio. Claro, el empresario siempre va a querer tener mayores ganancias y tratando de invertir lo menos que se pueda, ¿no? ¿Sí? Entonces, un principio también. Después habíamos visto las bases de la producción capitalista, ¿sí? Existe entonces el derecho aquí, el derecho a la propiedad privada. Dentro del capitalismo hay el derecho a la propiedad privada, vale decir, a la propiedad de los medios de producción, como son el capital. El dinero es del capitalista, del empresario, ¿no es cierto? El dinero, con lo que va a invertir, su dinero. Después también está en algunos casos de las materias primas, ¿sí? ¿No? De las materias primas, ¿sí? Entonces, de los recursos, de los recursos naturales en algunos casos. Entonces, a partir de eso, se genera simultáneamente las dos clases sociales. Ya que en el socialismo, cuando vayamos a ver, no hay esas clases sociales. En este sistema sí aparecen dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. La burguesía son los que poseen los medios de producción, como son los recursos naturales y el capital. ¿Sí? La burguesía tiene propietarios de empresas, industriales, terratenientes, de la antigüedad, latifundistas, ¿no es cierto? Por otro lado está la otra clase social, el proletariado, pues. ¿Quiénes son? Obreros, campesinos, todos los asalariados. ¿Sí? Todos los asalariados. Entonces, ¿y quiénes son estos? Solo poseen la fuerza de trabajo, no poseen capital, no poseen nada. Solo su fuerza de trabajo, venden su fuerza de trabajo. Sí, trabajan. Y a cambio de ese trabajo reciben un salario, ¿no es cierto? Entonces surgen las dos clases sociales, ¿sí? A partir del derecho a la propiedad privada. ¿Ya? Burguesía y proletariado. Después habíamos visto cómo funciona en la economía el capitalismo, cuáles son esas características. Hay varias características, no vamos a nombrar todos, no vamos a hablar todos, porque si no necesitamos 2, 3, 4, 5 clases. Entonces se produce en función a la demanda una característica. ¿Sí? Todo lo que va a producir los empresarios va a ser de acuerdo a la demanda. Por eso que cuando uno hace un proyecto, una investigación o quiere montar una fábrica, siempre hacen estudio de mercado. ¿Qué significa eso de estudio de mercado? Cuando uno hace un proyecto, quiere hacer un proyecto, no sé, de producir algo, de fabricar algo, tiene que hacer un estudio de mercado, tiene que ver la demanda, ¿sí? La oferta.
El mercado, hay dos fuerzas de mercado que son demanda y oferta. Entonces hacen estudios de mercado. Ustedes no sé si hacen proyectos. ¿Tienen en su oferta curricular proyectos? Esa materia de proyectos. Parece que tienen proyectos ustedes. No sé si hacen en quinto, sexto semestre, pero tienen esa materia de proyectos. Entonces, para hacer cualquier proyecto se necesita hacer estudio de mercado. Si quiero hacer un proyecto, no sé, de producir soya o alguna cosa, tengo que hacer un estudio de mercado. Tengo que ver cuál es la demanda de esa soya, por decir, en el mercado. Tengo que hacer el estudio en todos los mercados de Cochabamba. Si estoy haciendo a nivel de Cochabamba, entonces, ¿cuál es la demanda de este producto que yo quiero procesar, fabricar o diré producir, ¿no es cierto? Tengo que hacer un estudio de eso de mercado. ¿Cuánto demandan esto? ¿Cuánto? Si hay otras organizaciones que están ofreciendo. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a montar mi proyecto, ¿no es cierto? Haré grande, pequeño, o ofreceré más. Si hay demanda insatisfecha, es decir, que hay harta demanda y los que ofrecen son pocos, entonces yo haré, ¿no es cierto? Entraré al mercado, por eso es libre mercado, entonces ofreceré también ese producto. ¿Sí? Entonces, estudio de mercado. Entonces, ahí se va a producir en función a la demanda. Y voy a saber cuánto se está demandando de ese producto. ¿Sí? Para que yo pueda montar mi proyecto, hacer mi proyecto. ¿Sí? Otro, libre empresa, libre competencia. ¿Sí? No hay obstáculos para que uno entre a competir, digamos, a producir un producto que ya otros están produciendo. Yo puedo producir. ¿Sí? Otro bien que otros están produciendo, están ofreciendo también. No hay ninguna restricción para eso. Libre empresa, como libre competencia, dice, ¿no? Ahora, la ley de lo que decíamos, la ley de la demanda y la oferta establecen los precios. Eso es lo que hemos siempre hablado, ¿no? Incluso hemos puesto los ejemplos. ¿Sí? Las dos fuerzas de mercado. ¿Y cuáles son esas dos fuerzas de mercado? Demanda y oferta. Establecen los precios en este tipo de economías. ¿Ya? Ahora lo otro, la división del trabajo. ¿Cuál era la división del trabajo? Creo que les había hablado también. Sí, les he dicho, les he puesto algún ejemplo. ¿En qué consiste la división del trabajo? Cuando los trabajadores, los obreros se especializan en determinadas actividades, en determinadas cosas dentro de la fábrica. ¿Sí? Se había hecho, digamos, una organización que hace pantalones. Ese ejemplo los he puesto, ¿no es cierto? Entonces unos van a hacer el diseño del pantalón, no se meten a otra cosa, solo hacen diseños. Los otros, una vez que el diseño viene, la tela que está ahí en rollos, ahí empiezan a hacer los cortes, ¿no es cierto? Los cortes hacen con... Hoy en día, ustedes no sé si alguien conoce, hay varias, ¿no? El producto que están, sus blue jeans que fabrican aquí, en el Alto también hacen, es de buena calidad, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna vez esas manufacturas? ¿Han llegado a conocer? Aquí, una vez teníamos un compañero que estudiaba de la universidad, un estudiante que era estudiaba ingeniería comercial y tenía su taller de confección. Entonces invitó a los alumnos, algunos alumnos, en una materia X. Y yo también fui a ver. Era aquí en Cerro Verde, era un galpón grande y lleno de máquinas ahí. Sí, lleno de máquinas. Y el producto que confeccionaba, pero de buenísima calidad, la tela que utilizaba, incluso importaban en algunos casos la tela. Y hacían pantalón, blue jeans, hacían chamarras, sí, pero de buena calidad. Y tenía ahí arriba, en la zona sur, en Guairacasa, creo que es, por ahí. Y había habido varias ahí. Y él mismo estaba haciendo uno nuevo por la laguna Lalay. Y nos ha llevado ahí, recién iba a funcionar. Estaba en plena construcción, pero era increíble. Era todo mecanizado. El cortado de los modelos de los pantalones, todo en máquinas. Sí, las telas así gruesas cortaban las máquinas. Esos blue jeans prelavados, todo, pura maquinaria.
pura maquinaria. Pero una institución ya grande, ¿no? Y producen de buena calidad, no producen de mala calidad. Incluso llevan afuera, exportan esa ropa, agarran, llevan afuera, y los del exterior agarran, le ponen un sello, un membrete de esos, y nos vuelven a meter eso aquí al país, como si fuese un blue jean argentino, un blue jean, no sé, chileno, un blue jean brasilero, de buena calidad. Y eso han hecho aquí, han hecho en el Alto, han hecho, porque hay varias de estas manufacturas. ¿Cómo llaman? ¿Cómo llaman? Ahorita acabo de decir. Estas, ¿cómo llaman? Pues estas, no me acuerdo qué les he dicho ahorita. Es que fabrican estos pantalones, blue jeans, la ropa. Pero increíble. Cambian la etiqueta y listo. Y nos vuelven a traer eso como si hubieran hecho afuera, y aquí han hecho eso. Pero de buena calidad. Y nosotros miramos, esto es chileno, bueno, este blue jean es buen chileno, argentino, y eso han hecho aquí. Esas empresas grandes se lo llevan, le cambian la etiqueta, su etiqueta ponen Made in Chile, listo. Y nos regresan aquí y nosotros miramos, pero esto es chileno, no es nacional, ¿no? No queremos ver siempre lo extranjero. Y eso han hecho ahí, en el Alto, han hecho aquí. Esas manufacturas, no es manufacturas, ¿no? Son de buena calidad, ¿sí? Entonces, en esas empresas, por ejemplo, tenían unos 15, 20 trabajadores había ahí, costureros, eso, ¿no? Pero unos cortaban, otros hacían la costura, ¿sí? Otros hacían los ojales para poner los botones de las chamarras, por decir, otros ponían los cierres, los pantalones. Eso es división del trabajo. Se especializa en una actividad determinada. Ya no hace uno solo, digamos, ya no confecciona todo el pantalón un solo trabajador. Hace el corte, hace los ojales, empieza a coser, uno solo, no. Ahora unos se dedican solamente a cortar, otros se dedican solamente a coser, otros se dedican a hacer esos bordecitos que tienen los pantalones para que no salgan los hilos, ¿no? No sé cómo llaman eso. Otros solo a eso se dedican. Otros a poner cierre. A eso se llama división del trabajo. Se especializan en una determinada actividad. ¿Por qué hacen eso? Para tener mayor producción, ¿no es cierto? Entonces a eso se llama división del trabajo. ¿Sí? El gobierno deja en manos al empresario la producción. El qué, el cómo y el qué producir. El cómo producir y para quién producir está en manos del empresario. El gobierno se deslinda de eso. Deja en manos del empresario en este tipo de economías capitalistas, ¿no? Liberales. Deja en manos del empresario privado, ¿no? Entonces, las características económicas y sociales, el modo de producción es independientemente a la forma de gobierno, ¿sí? Cualquier forma de gobierno que sea, la producción, el empresario va a seguir imprimiendo, ¿no es cierto? O va a seguir imprimiendo, produciendo, ¿sí? El triunfo del proletariado es el tener derecho a organizarse en sindicatos, ¿sí? Los trabajadores tienen sus sindicatos en todas las empresas. ¿Y para qué ustedes han debido ver eso, no? Ustedes son trabajadores sociales. Ustedes trabajan como control social, no sé qué llaman, ¿no? Las empresas tienen control social, creo que llaman, y puros trabajadores sociales van ahí, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante en San Simón, tenía compañeros que eran administrativos de la universidad, sí, en San Simón, eran administrativos y estudiaban economía también. Y una vez nos dijo, yo soy control social. ¿Y qué es eso? Yo decía, o sea, tenemos una oficina en el seguro universitario, puedo decir, en el seguro social universitario, una oficina, ¿sí?, que defiende a los trabajadores, ¿no es cierto?, que hace seguimiento a los trabajadores, porque a veces hay algunos que van y tienen dificultades para pagar, entonces el trabajador social está para eso, ¿no? Le investiga a la persona, al paciente ese que no tiene los suficientes recursos para poder cancelar el hospital, entonces hacen una investigación, incluso van a sus casas de las personas, cuántos son, de qué viven, todo investigan, ¿no? Los trabajadores sociales es la función.
Entonces hacen informes y dicen, bueno, a esta persona se le va a rebajar o no, o se le va a condonar la deuda que tiene, ¿no? Del hospital. Pero los trabajadores sociales hacen esa función, ¿no? En el seguro social, en el seguro de la universidad, en el comedor universitario hay trabajadores sociales, en el comedor universitario. Entonces, cada uno de los que quieren optar al comedor universitario tienen que primero entrevistarse con el trabajador social. El trabajador social define, digamos, ¿no? Si ese estudiante realmente tiene necesidades, ¿no? Ahí va, todas las instituciones ahora necesitan trabajadores sociales y las empresas se organizan en sindicatos. Por eso es una carrera nueva, ¿no? De la de ustedes, trabajo social, relativamente nueva, ¿no? No es como, por ejemplo, derecho. Abogados desde décadas existen, ¿no es cierto? Los médicos. Pero el trabajo social es relativamente joven. Yo les había dicho, no sé si he comentado con ustedes. Yo he tenido, cuando recién, creo que les hice una pregunta a ustedes. ¿Cuántos años tienen la facultad o la carrera de ustedes? ¿Cuándo se ha iniciado la carrera en la facultad, en la universidad? ¿Qué tiempo ya está la carrera funcionando en la universidad? ¿Cuántos años? Alguien me dijo alguna, 10 o 5 años, creo que me dijo, 8 años. No, yo ya soy docente hace más de 10 años de trabajo social de la carrera. ¿Cuántos años tiene de vida la carrera en la universidad? ¿Alguien sabe? Por supuesto que el coordinador debe saber, la coordinadora debe saber. ¿Ustedes no saben? No, Licen. Es que ahora yo también, pero hoy por lo menos son unos más de 10 años. Más de 10 años. Entonces las primeras cuando Licen, creo que en el 2000, si no me equivoco, en el 2002, más o menos, sí. Sí, es que antes, ahora ustedes no han debido ver antes, siempre tiene su aniversario la carrera de trabajo social y siempre hacían actos en la universidad, ¿no? Y recordábamos ahí, ¿no? Se recuerda, se hacían algún acto así, no grande, pequeño, ¿no? Se reunían los solos de trabajo social, la carrera, ¿no? Pero como dice, desde el 2000, más de 10 años, más de 10 años. Más de 10 años, si no son 15 o tal vez más de 15 años incluso. Entonces, cuando apareció la carrera de trabajo social, no había trabajadores sociales. Como les decía, ese compañero hacía de trabajador social. Le declaraban en comisión, porque era del sindicato, le declaraban en comisión a él y todo el día estaba en el seguro social universitario, en la clínica de la universidad, atendiendo qué problemas tenían los pacientes, ¿no? Trabajadores de la universidad. Entonces lo declaraba en comisión, no era trabajador social, era un administrativo de la universidad, administrativo que era del sindicato, por supuesto, y el sindicato le decía, bueno, vos vas a ir al seguro como control social, como trabajador social. Y así, ¿no? Él atendía a los pacientes, que no tienen esto, que no los quieren internar, que esto, ¿no? Así atendía a los trabajadores en el hospital. No habían trabajadores sociales. Ahora ya hay, ¿no es cierto?, los trabajadores sociales. ¿Sí? Entonces yo me acuerdo en esa época, en esos primeros años, pero personas mayores que eran mamás y sus hijos en la misma universidad estudiando juntos, compañeros. Claro, en otras carreras, ¿no? No en la misma facultad, no en la misma carrera. Su hijo estudiando ingeniería comercial, la mamá estudiando trabajo social. Entonces, muchas personas ya mayores que hacían esas funciones de trabajadores sociales, pero no había ese cartón, no había esa carrera, han empezado a estudiar. A ver, fíjense las primeras promociones. Las primeras promociones, fíjense, hay en los mosaicos que debe haber, no sé, algunos creo que hay en la universidad, en la carrera. Las primeras promociones, fíjense, pero gente mayor, 50 años, ¿sí? Y había que ver cómo estudiaban, imagínense, volver a agarrar la materia solo por obtener el título, ¿sí? De trabajador social. Si uno tiene el título de trabajador social,
sus expectativas de mejores salariales mejores, más altas, ¿no es cierto? Ya como profesional, ya no está como trabajador. Repito, antes los trabajadores, los del sindicato, hacían de trabajadores sociales, ¿sí? Pero después se ha instituido esa carrera nueva, no, ni en San Simón había trabajo social. Después, en San Simón se había trabajo social, en la carrera ya había en la universidad. Entonces han estudiado, ahí está, egresados, los primeros egresos de la universidad, ¿no? Entonces es una carrera relativamente nueva la de ustedes, no es como otras profesiones antiguas, relativamente nueva, diga, de hace 15, 20 años, ¿no? Entonces ya varias instituciones necesitan de trabajadores sociales, ¿ya? Entonces los sindicatos, ¿no? Es para que se organicen. Entonces los sindicatos se organizaban, ¿no? Se organizaban en esta tendencia del capitalismo había, ¿no? El derecho de organizarse, los trabajadores podían organizarse en sindicatos, ¿ya? Y era un triunfo del proletariado, ¿no es cierto? Que se organicen en sindicatos. A muchos empresarios no les gusta, ¿no es cierto?, que haya sindicatos, pero así dice la norma, así dice las reglas, la ley, que pueden organizarse los trabajadores en sindicatos. Bien, todas esas cosas eran un sistema nuevo de producción capitalista. Ahora iremos a ver el modo de producción socialista. Ya, el socialismo, ¿qué era esa tendencia? A ver, antecedentes directos. Vladimir Lenin y el marxismo, ¿no? El marxismo, Marx tiene 3 tomos de libros, que es El Capital, que hace una crítica justamente al capitalismo, ¿no? Son 3 tomos de este autor. Entonces, estos son los fundadores, ¿no? Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Lenin. Entonces, en el mundo, jóvenes, siempre se ven, ¿no?, esas 2 tendencias, estos 2 bloques. El mundo está dividido así. No sé si les he comentado, ¿no? Les he comentado cómo después de la Segunda Guerra Mundial se ha dividido. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de que ha caído Alemania, se ha polarizado y se ha dividido prácticamente el mundo. Unos de tendencia capitalista y otros de tendencia socialista, ¿no? Les he comentado, ¿no?, de la ciudad de Berlín, del muro de Berlín, ¿les he comentado algo? ¿A ustedes he hablado con ustedes del muro de Berlín? Yo no recuerdo, Lisa, que nos haya comentado. No, listen. ¿No? A ver, imagínense, creo que les he puesto este ejemplo, a ver, tal vez alguien se va a acordar. Les he puesto un ejemplo. En esa época se ha polarizado socialismo y capital después de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado estaban los Estados Unidos, Inglaterra, los países aliados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y por otro lado estaban los socialistas, ¿no? El bloque de la Unión Soviética, la URSS, antes se llamaba URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y era toda una unión grande, poderosa, la Unión Soviética, la URSS, y que componían varios países, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, Polonia, creo también ahí, ¿no? Entonces, así se ha polarizado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué ha pasado con Alemania? Porque antes Hitler, ¿no es cierto? Hitler de la Alemania la Alemania siempre ha sido el que ha propiciado los conflictos. La Primera Guerra Mundial, en 1917, Alemania, todos contra Alemania. La Segunda Guerra Mundial, y lo mismo, Alemania, nuevamente, todos contra Alemania. ¿Sí? No sé qué tienen los alemanes, ¿no? Entonces, en esa época, ¿qué ha pasado? Se ha desintegrado porque los aliados más los rusos se han entrado hasta Berlín. ¿Qué ha pasado? A ver, imagínense cómo hay un muro de Berlín, que ha caído después ese muro de Berlín. Es como si yo agarrara desde Cerro San Pedro, levantaría una pared, pero alta, con alambrado de púas. Todita la heroína hasta, no sé, hasta el kilómetro 10, ¿sí? Una pared alta. Y en este lado, la zona norte, por decir, zona norte y zona sur estaba dividido, 2 polos.
y por esa pared grande dividido, la Alemania oriental y la Alemania occidental. Por un lado dominaban el capitalismo y por otro lado el socialismo. Por eso llamaban el muro de Berlín. Era una pared y nadie podía cruzar de uno y de otro lado. Si alguien intentaba cruzar, los agarraban, los encarcelaban. O al final, si es que querían cruzar 2 o 3 veces y los mataban. Los disparaban ahí. El muro de Berlín. Pero por el centro de la ciudad lo han dividido físicamente, lo han dividido esa ciudad, Berlín. Berlín oriental, Berlín occidental. Berlín oriental de los rusos, de los socialistas, y Berlín occidental de parte del capitalismo de Estados Unidos, todos esos países aliados. Así era. Después, con lo que ha caído la Unión Soviética, esa famosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, se ha derrumbado, entonces el muro de Berlín también ha caído. Hace unos 15 años, 10, no sé, no recuerdo la fecha. Todo el mundo iba a destrozar esa pared, ¿no es cierto?, para que se unifique nuevamente esa ciudad, porque era una ciudad, Berlín es una ciudad, como Cochabamba, y estaba dividida, así como les digo, desde toda la heroína, imagínense una pared, zona sur y zona norte. Nadie podía pasar de un lado a otro lado. Una forma de pensar en este lado y otra forma de pensar en el otro lado. Entonces, con la caída de la Unión Soviética, ese muro ha desaparecido. Físicamente la gente ha ido a subir y han empezado a destrozar esas paredes largas. Y se llevaban como reliquias, así, los pedazos del muro. La gente, incluso viajaban de todo lado del mundo. Como en Europa, ustedes saben, jóvenes, que los países en Europa están cerca, ¿no? Como de aquí a La Paz y a su otro país, así. Europa es pequeñito. Y los países, Francia, Holanda, España, Portugal, Alemania, ahí nomás están. Sí, agarran un tren, en 3 o 4 horas ya estás en el otro país. ¿No? Entonces gente iba de todos los países ahí a festejar, fiesta, han hecho, ¿no?, de lo que ha caído ese muro de Berlín. ¿No? Entonces el mundo está polarizado. En la actualidad, el poder de unos de otros. ¿Sí? El poder estamos viendo aquí, ¿no? El poder enceguece. La gente, el ser humano, no sé qué tiene, el ser humano quiere cuanto más poder, más poder quiere, ¿no? Y así el mundo también está polarizado. ¿Sí? Este sector de los socialistas agarran, cuanto más países agarran, mejor. Este otro sector de los problemas, cuanto más países están bajo dominio, incluso ¿no?, los Estados Unidos tienen bases militares en Europa, ¿no es cierto? Los rusos tenían su base militar aquí en Cuba. Cuba era protegido por la Unión Soviética de esa época, de Rusia, ahora mismo, ¿no es cierto? Tenían bases militares. Creo que les he comentado, en los años 60, así casi ha habido una tercera guerra mundial, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Casi por el problema de Cuba. Los unos queriendo invadir Cuba y los otros defendiendo a Cuba. 2 bloques. Casi hay una tercera guerra mundial. Por un pelo no ha habido, porque se agarraban esas 2 tendencias y se contagian a nivel mundial, ¿no es cierto?, porque son 2 potencias. Las Coreas, por ejemplo, Corea del Norte y Corea son hermanos, son la misma gente. Uno es Corea del Norte y otro es Corea del Sur. Corea del Norte, país socialista; Corea del Sur, más país de tendencia, ¿no?, liberal, la economía de Estados Unidos. Los Estados Unidos defienden a eso. Los rusos defienden a los otros. Así es, ¿no? Así está polarizado el mundo. Y lo doloroso es que nos hacen pelear a nosotros. Nos hacen pelear. Ellos no se meten, en algunos casos, ¿no? Organizan, nos hacen pelear. ¿Cómo ha sido la guerra del Pacífico? Nos han hecho pelear, ¿no es cierto?, los ingleses, porque ellos tenían empresas grandes, tenían intereses del guano, el salitre, los ingleses. No les han ayudado a los chilenos, los ingleses. ¿Sí? Por eso es que cuando hubo una guerra entre Chile, usted sabía, ¿no?, que había una guerra entre Chile y Argentina, se han agarrado. ¿Sí?
por el canal de Beagle, no sé qué llamaban, han tenido, no ha sido una guerra grande, ¿no? Así un agarrón se han dado entre Chile y Argentina por territorios. Pero después los argentinos han tenido